Bien, muy buenas noches a todos y todas quienes están presentes en el auditorio y quienes nos siguen a través de la plataforma Facebook. Un saludo muy especial a Silvia, nuestra invitada de hoy, a quien he tenido el honor de tener como profesora y maestra en la carrera de Sociología. También quiero saludar al equipo del IRIS que hace posible la realización de este evento. Y bueno, señalar que en el marco de la promoción de espacios plurales de debate y de deliberación sobre problemáticas sociales relevantes, el Instituto de Investigaciones Sociológicas tiene el agrado de presentar hoy día la conferencia de Silvia Rivera titulada Feminismos, Comunalidades y Luchas Anarquistas. Voy a hacer una breve presentación de Silvia, aunque todos la conocen, pero para efectos formales voy a presentarla. Silvia es maestra y profesora de muchas generaciones de sociólogos, docente emérita de la carrera de Sociología de la UNSA, profesora visitante de varias universidades extranjeras, entre las que destacan la Universidad de Columbia, de Nueva York, la Universidad de Austin, de Texas, la Rábida de Huelva, España, la Universidad de Jujuy, de la Argentina, la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito, Ecuador. Es socióloga, activista, teórica contemporánea, historiadora boliviana. Ha investigado la teoría anarquista, así como las cosmologías quechua y aymara. Fue directora y cofundadora en 1983 del Taller de Historia Oral Andina y actualmente dirige el colectivo Cheje. Es autora de varios libros, entre los que destacan Oprimidos pero no vencidos, Luchas del campesinado aymara y quechua en Bolivia, 1900 a 1980, Los artesanos libertarios y la ética del trabajo, escrito junto a Zulema Lem, la compilación de debates postcoloniales, una introducción a los estudios de la subalternidad, editado junto a Rosana Barragán y considerada una de las primeras traducciones al castellano de textos fundamentales de los estudios postcoloniales. Chejinacax Segua, una reflexión sobre, ¿estoy pronunciando bien? Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores, violencias encubiertas en Bolivia, mito y desarrollo en Bolivia, el giro colonial del gobierno del MAS, sociología de la imagen, mirada cheje desde la historia andina, un mundo cheje es posible, ensayos desde un presente en crisis. Asimismo, Silvia ha realizado varios videos y películas, tanto documentales como de ficción. Bien, sin más, yo le voy a ceder la palabra a Silvia para que nos exponga. Antes de empezar a hablar, les quiero pedir un favor. A mí me gusta hablar sin micrófono, porque estoy un poco resfriada y se me han tapado los oídos. Les pediría, yo no tengo ningún problema si en media conferencia se van, eso es parte de la libertad individual que reconoce el anarquismo. Les pido que vengan más cerca, porque además estoy queriendo ilustrar mi conferencia con 3 fotos. Entonces es más fácil para ustedes venir a mirar las fotos de cerca que estar lejos. Entonces el estudiante o la estudiante a veces tiene pena, porque no, pena en el sentido colombiano, que es igual que vergüenza, de no querer interrumpa. Yo quiero hacer también una reflexión sobre la estructura arquitectónica de nuestra carrera y el hecho de que ponerme en un podio por encima de ustedes es justamente la negación de uno de los ideales anarquistas, que es el de la igualdad. El de la igualdad entre seres humanos y el de la capacidad de reconocer en todo ser humano una brillante inteligencia, muchas veces truncada por la desgracia llamada escuela, que es en Bolivia un mecanismo civilizatorio, disciplinador, sexista, racista. Es decir, a partir de la escuela empieza uno a desaprender lo que le enseñó la vida, lo que le enseñó la cocina de la mamá,
el trabajo del papá con sus manos o con su cabeza, es decir, empezamos a entender el mundo como un mundo lleno de jerarquías. Así que voy a hablar sin micrófono, porque detesto la jerarquía de tener algo que ustedes no tienen, que es una voz amplificada. Yo te lo voy a acercar porque para efectos del Facebook no nos van a oír. Qué pena, el Facebook es un desastre, que no nos vean. Que no nos vean, porque el Facebook es uno de los mecanismos de colonización más intensos que ha creado el sistema capitalista actual. El sistema capitalista se vale de máquinas que controlan al ser humano. Eso está totalmente en contra de lo que los anarquistas en sus ideales lucharon. Luchamos, porque yo soy anarquista. Y es una militancia callada, no es una militancia que le gusta, que lo miren, que le digan like, que agarren el ego. El ego es el ego tiene ego, ¿ya? La persona que tiene autoestima puede prescindir del ego. Y la autoestima en el mundo anarquista está en la lucha de las mujeres. Yo quiero comunicarme con ustedes cara a cara, me gustaría sentarme al mismo nivel. Entonces, chao Facebook, mucho gusto, hasta luego, lean libros, ya no frieguen con el like, con esas vainas, prescindan de mí en sus historias. Yo voy a hablar con mis hermanos, hermanas de la carrera de sociología, donde yo me he formado, donde he contribuido a formar gente, donde 35 años después he tenido la desgracia de ser cuestionada por un señor que, si mal no recuerdo, se llama Álvaro García, creo, ¿no? Algo así, ¿ya? Y mediante medidas burocráticas lograron mi jubilación temprana. Es decir, salí de la universidad justo en el momento en que estaba por producir mis mejores obras, en la plenitud de mi capacidad intelectual. Yo tuve que salir de mi alma mater, pudiendo estar hasta el día de hoy dando clases. ¿Qué hice? Hice un gesto anarquista muy claro, que es ponerme a trabajar. Tuve también el acompañamiento de la Pachamama, es decir, nos trajo la suerte a una querida amiga que hace 50 años vive en Estados Unidos, hija del Chueco Céspedes, la Yilka Guara Céspedes, que tenía una casa en ruinas, la cual nos ha prestado. Hoy día está de moda en Europa ser ocupas. Bueno, nosotros tenemos una especie de ocupa de baja intensidad, porque es un ocupa en el cual realizamos rituales, contrario de cierto modo al ateísmo, a la iconoclastia anarquista clásica de aquella que viene de Europa. Resulta, sin embargo, que en Bolivia el anarquismo fue un fenómeno cholo, fue un fenómeno indígena. Existen movimientos de los matarifes, por ejemplo, que se militaron en el movimiento de caciques apoderados y también en la Federación Obrera Local. O sea, la Federación Obrera Local, según don José Clavijo, es la madre, fíjense la terminología, la madre del movimiento sindical boliviano. Cuando en 1980 estuvimos con Zulema Lem Ardaya, también estudiante de la carrera y luego brillante intelectual que se fue a trabajar historia oral en el Beni, hoy en día está trabajando en apoyo a los pueblos indígenas del Beni. Nos acercamos a don Guillermo Lora, porque él había escrito la historia oficial del movimiento obrero y nos llamó la atención que él no tuviera ninguna buena impresión de los anarquistas. Pero dijimos, debe saber algo. Nos acercamos con Zulema a don Guillermo,
¿cómo es? Ha habido movimiento anarquista. No, 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 no. Ustedes ni se ocupen de eso. No queda ni un sobreviviente. No han destruido todos sus papeles. Era tan enfático don Guillermo, que además dominaba en la universidad a través de las organizaciones trotskistas, te acordarás bien de tu elección, sí, como decano, esa lectura que tenía don Guillermo pretendía ser monopólica, pretendía ser la única versión autorizada, y fue tan enfático al negar la existencia del anarquismo que con su lema dijimos: algo raro se trae entre manos de este señor. O sea, si niega con tanto entusiasmo, quiere decir que realmente hay movimiento anarquista. Entonces nos pusimos a buscar. Y fue una serie de coincidencias que una inglesa llegó y habló con una señora en un mercado y ella nos dio el dato y bueno, dimos con doña Petronila Infantes, a la cual pueden ustedes ver en ese lugar, que son solo 3 fotos. Petronila Infantes era parte de una gran familia, de una familia que eran los Mendoza, pero Petronila, ella estaba en su juventud vinculada con el mundo del trabajo porque su madre era cocinera y su madre cocinera fue empleada por una compañía minera en Inquisibi, muy adentro de Inquisibi, y los mineros estaban en busca de un tesoro, el tesoro de los jesuitas, que había todo un mito de que escondieron el tesoro, porque ese tesoro de oro, qué sé yo. Hubo una compañía que se dedicó a buscar el tesoro, y doña Petronila preparaba los panqueques, los crepes, así bien europeizado, bien agringado, con miel y qué sé yo, para 30, 40 gringos. Y resulta que terminó contándome que Choquel Camil Bernita, es otra figura mítica de la selva, gracias, una figura mítica, Choquel Camil Bernita, que es todo un mito del cual no voy a hablar, se los comió, porque Choquel Camil Bernita, el mito consiste en que está relacionado con el mundo del catari, de la serpiente, y el catari es un personaje que ha defendido, según la historia oral que se hizo en el Toa de los caciques apoderados, ha defendido a los luchadores sociales, pero ha matado a los ambiciosos. Entonces, se los ha comido, nos contó doña Petronila. ¿Cómo es posible? Se los comió la Camil Bernita, las serpientes se los han tragado a los gringos porque desaparecieron. Dijimos, esto es un mito. Bueno, don Gunnar Mendoza nos manda a Zulema y a mí una carta hecha a máquina, con su copia siempre en carbónico se guardaba. Don Gunnar es gran archivista, del director emérito del Archivo Nacional de Bolivia, el Sucre, y nos dice, efectivamente, desaparecieron los señores de esta expedición de búsqueda del tesoro, y nos mandó una notita periodística que hablaba de una exposición de la Sacambaya Mining Company, que fueron a buscar el tesoro de los jesuitas, y desaparecieron no porque se los comieron las serpientes, sino porque se pelearon entre ellos y hicieron la dispersión típica de los ambiciosos. Se pelearon por encontrar el tesoro y por quién llegaba primero al lugar supuestamente de un mapa, ya, y se quitonearon el mapa, al final el mapa desapareció. Bueno, la historia esa para mí es una gran metáfora de lo que es el sistema capitalista, al cual cuestionaron los anarquistas históricos. El anarquismo nació en el siglo XIX y tuvo un momento brillante, pero terrible,
cuando en la Primera Internacional hubo la pelea entre Marx y Bakunin. Bakunin y Kropotkin, junto con Eliseo Reclus y muchos otros, son los principales ideólogos anarquistas. Pero el anarquismo tiene una importante diferencia con el marxismo. No tiene un libro canónico, no tiene un libro como la Biblia, ¿ya? Los israelitas que hoy día están asesinando masivamente a mujeres palestinas se crearon a partir de la institucionalización de su religión, pero antiguamente, remotamente, fueron expulsados de España junto con los moros. Entonces esos judíos también alimentaron el movimiento anarquista, el movimiento marxista, Marx judío, Freud judío. Entonces esa gran tradición intelectual sefardita, de la cual me reconozco también heredera por mi apellido Rivera, es la que de algún modo alimenta una visión del mundo que está basada en un amor por la tierra. Las arcaicas religiones fueron religiones de la tierra, fueron religiones femeninas. Las famosas vírgenes negras son parte de los cultos celtas que honraban a las diosas de la tierra. Entonces, ese anarquismo que se nutre de tradiciones antiguas, que están además asociadas con un mundo en que las mujeres éramos muy respetadas, muy valoradas como pensadoras, como creadoras, y no solo como fuerza de trabajo o como la modelo del hogar, que de algún modo se instala a partir de 1950 con todo el proyecto norteamericano de conquista del mundo, que es justamente el proyecto de McNamara, de la Alianza para el Progreso. Es ahí donde se instala en América del Sur el modelo dominante de familia monogámica, nuclear e incapaz de reconocer en la mujer nada más que la productora y reproductora sexual y la mano de obra gratuita que empuja, que ayuda, que se lo hace al varón, que se lo cocina, que se lo ordena a su fichero, que le dice, hijito, haz esto, ya, y cocinaremos. No, yo no sé, yo no puedo cocinar. Se hacen a los sonsos, de tanto hacerse a los sonsos, terminan volviéndose sonsos. Entonces el varón que se respeta, el varón que modélico, que hizo el anarquismo, que trabajó el anarquismo de principios del siglo XX, de los años 20 en Bolivia, que nosotros trabajamos con esas mujeres, con doña Catalina Mendoza. En el medio está la foto de doña Catalina Mendoza, al medio de toda la unión de floristas. Las floristas han sido uno de los más grandes gremios porque tenían acceso a las casas de élite. Porque ¿quién hace ramos de flores? Pero también tenían acceso a los grandes eventos sindicales. Por eso hacían esos ramos con bambú de 3 pies, que son los que celebran el 50º aniversario del sindicato tal, de la unión femenina tal, en fin. Cuando yo he cumplido 60 años, mis amigas floristas me han regalado un enorme ramo que decía 60 años. Otro detalle importante, ese modelo de familia burguesa, convencional, convertida en un modelo dominante, hegemónico, que impone un cuerpo, una cara, un modo de estarse, de presentarse, ese modelo es muy reciente, es contemporáneo a la Alianza para el Progreso, la ayuda para el desarrollo, la venta de productos de belleza,
¿cierto? De maquillajes, de tacos altos, de formas de mostrar el cuerpo que en realidad invitan al manoseo masculino. Y ese destino que se les otorga a las mujeres de obedecer ese modelo es fuente de tremendas frustraciones para las personas de carne y hueso que tienen que lidiar cotidianamente, que tienen que enfrentar oficinas patriarcales donde exigen buena presencia. ¿Qué cosa quiere decir buena presencia en los anuncios de periódico? Se necesita, señorita, de buena presencia. Bueno, lo dejo a la imaginación de ustedes. No estoy aquí para hablar de sonceras, de estupideces del sistema. Fueron contra las estupideces del sistema, contra las cegueras del sistema, contra los modelos monolíticos de conducta, contra los modelos únicos de sexualidad y de familia que se pronunciaron las mujeres anarquistas históricas. Voy a leer dos textos de dos mujeres muy diferentes, una brasilera y una china. La brasilera publicó su texto en 1931, casi contemporáneos a los momentos en que caían presos masivamente los anarquistas bolivianos porque estaban siendo correteados para llevarlos como carne de cañón a la guerra de Chaco. ¿Tiene sexo la inteligencia? No estará de más que declare ante todo que no soy feminista, no pertenezco a ningún partido, no exploto ni me sirvo de ninguna grey, no ejerzo ningún apostolado, no tengo religión alguna, ni rumío en ningún rebaño académico o moraliteísta. Solo creo en mi Dios interior que sueña con mis sueños, duerme, se solaza, canta y aspira en cada uno de los estremecimientos de la naturaleza, buscando constantemente una forma siempre más bella en la fantasmagoría de los mundos y de los sueños. Estoy libre de muletas, me he emancipado de todas las iglesias religiosas y laicas. No pertenezco a ninguna asociación pro voto, ni soy del partido militarizado y militante del feminismo bélico. Me repugna igualmente el ejército catequista de ciertas damas de estropajosa. Estropajo, pajosa. Es una creadora lingüística, pero además una mujer con una gran claridad política. Partidos, gremios, grupúsculos de liberación feminista que lo único que hacen es gustar de los hombres que se dejan someter y despreciar a aquellos que tienen un criterio autónomo. Veamos qué dice He Shen en China, 1907. El mundo en los últimos miles de años ha sido un mundo construido por la jerarquía de clases y dominado por los hombres. Para mejorar el mundo necesitamos eliminar el sistema de dominación masculina y practicar la igualdad, de modo que hombres y mujeres compartan el mundo juntos. Es decir, podríamos extrapolar la frase de Marx que dice: la liberación del proletariado será la liberación de todas y todos los explotados, aunque sexismo había también en su lenguaje. Diríamos, la liberación de la mujer liberaría también al mundo masculino, a las masculinidades presas del mandato patriarcal de la dominación. Y les pongo simplemente un ejemplo patético. Al lado del mercado Sopucachi, donde a veces yo compro un poco de fruta, hay una peluquería que se llama Macho Alfa. Y bueno, hay un modelo masculino patético yo diría que acá no debe haber ni uno que se parece ni de lejos a esa figura del macho alfa publicitada por una peluquería que vende la idea de que con un peinado
te puedes volver macho alfa. Patético que nuestros diseñadores se presten a semejantes horrores. No es el único horror, el otro horror del cual nos estamos liberando por habernos unido al alto es el patético Iván Arias. La crítica al Estado en todas sus formas, en todos sus niveles. Yo diría la alcaldía sí es parte del Estado, la junta vecinal no. Entonces la escala chica del poder es algo a la cual pueden llegar las gentes de a pie. Y el anarquismo es la filosofía de las gentes de a pie. Y es la filosofía del cuidado de la ecología, del cuidado de la pacha. Eliseo Reclus, un gran ecólogo, geógrafo, un tipo ejemplar francés, que en los años 20 generó toda una teoría de la ciudad habitable, algo que hoy día ya quisiéramos que nuestros alcaldes lean, que nuestros concejales lean cómo hacer habitable una ciudad, cómo descentralizar. Esa es la teoría anarquista en acción. Por eso yo les digo que nuestro rechazo al alcalde tiene que ver con una acción, que es la que les quiero invitar a que sean parte de ella. El alcalde y la Cooperación Española están publicitando la Noche de los Libros en homenaje a un Día Internacional de las Bibliotecas. Tenemos la biblioteca Juan de Dios Flores Choque, que fue un anarquista campesino, y el archivo Luis Cusicanqui, que fue un mecánico que llegó a ser mi tío por presiones de la Pacha. No lo he buscado yo, ni he ido a hacer su biografía por ego, sino como lo he encontrado en el camino de buscar las luchas sociales de los años 20 y encontrar el iceberg negado por Guillermo Lora. La punta del iceberg es la difamación que hace Guillermo Lora, diciendo que, por ejemplo, Nicolás Mantilla era un sastre chileno y que se vendió a los esbirros, que Desiderio Osuna llegó a ser empleaducho de un ministerio. Por Dios santo, trabajar para un ministerio a veces no queda otra. Vender tu alma al diablo detrás del ministerio, eso sí es un pecado, vender el alma. Pero a veces se vende el cuerpo. Eso es perfectamente reconocido por los anarquistas. Vender el cuerpo laboral, vender el cuerpo sexual, es necesario para sobrevivir en un país que no te da oportunidades de empleo, donde la gente te manda a la guerra del Chaco, porque hay muchos supernumerarios y hay que de una vez liquidar indios para ralear un poco la demanda social. Eso era lo que pensaba la oligarquía anterior a la guerra del Chaco. Bueno, yo tengo un segundo punto que es explicar los títulos, el título de mi conferencia. He hablado de feminismos en plural, porque hay muchas formas de hacer feminismo. Yo también me considero feminista, pero no milito en un grupúsculo odiador, vengativo, que quiere simplemente ralear a todos los varones que no se someten, que no agachan la cabeza. No nos gusta a los anarquistas ningún agachado de la cabeza, ni el que se arrodilla ante Jesucristo, ni el que se arrodilla ante una mujer que lo domina, que lo trata mal, que lo flagela espiritualmente. El ideal anarquista es una pareja libre, es el amor libre. Doña Petronila nos decía: nosotros somos practicantes del amor libre. Pero no crean, compañeras, ustedes, que eso es meterse con cualquiera. Es el amor que uno profesa porque ese compañero le comprende a uno. Y si ese compañero es un verdugo, tenemos que irnos. Somos libres de irnos. Sin Dios, sin ley, sin rey. Sin rey, decían los anarquistas españoles, porque hasta ahora los pobres tienen rey.
pero en esas épocas también había, en cierto modo, la memoria de la dominación colonial. Entonces, sin Dios ni ley ni rey, es el gran lema del anarquismo español. Por eso, feminismos quiere decir que hay muchos modos de hacer las cosas dentro de un movimiento amplio en el cual no puedes negar que varones y mujeres tienen una tarea común de liberación, de autoliberación y de emancipación de los oprimidos y de las oprimidas por maridos, por estados, por gobiernos y por religiones. Comunalidades. Cuando en 2015 hubo la Asociación de Estudios Bolivianos en Sucre, convocó a una serie de mesas, con Vicky Ayón y algunas personas organizamos la mesa sobre anarquismo. Pero dijimos, es que anarquismos van a creer que es otra tienda política más. Entonces, entendamos que hay formas emancipatorias, comunitarias, que podrían, sin llamarse anarquistas, inscribirse en ese modo de hacer las cosas, que es trabajar en común, relacionar la producción intelectual con la manual. Es muy importante el conectar la mano con el cerebro, y las médicas como Rita saben muy bien cuán importante es el trabajo manual para mantener activas las neuronas. La persona que está todo el día en un aparatito o en una computadora o monotemáticamente tomando café y fumando cigarrillos, resolviendo los problemas del país en una mesa de café, pues está condenada a una muerte prematura, porque se le va a atrofiar todo el resto del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo corporal beneficia a la producción teórica. La mano tiene inteligencia. Los animales se dialogan con los humanos, y eso lo sabía muy bien el anarquista Eliseo Reclus. Otro anarquista al cual lo botaron de su universidad en Heidelberg porque hablaba con su perro. Fue motivo de acusarlo de loco. Bueno, a mí poco menos que ese señor, de cuyo nombre no quiero acordarme, me dice, me hace botar de la U porque estoy loca, ¿ya? Y también un marxista famoso, alma bendita, que fue nuestro profesor, me difamó y manifestó a todo el mundo que yo había ido a México para internarme en un Marcos Dómica, ¿ya? Que para internarme en un sanatorio, porque yo era medio peligrosa para su prédica del Partido Comunista, ¿no? Entonces, yo un día le dije, ahora vas a ver, Marcos, cuán loca soy. Y me crucé todo el atrio gritando para que él, pues, me diga por qué me ha dicho que soy loca. Necesito una explicación. Esa es la actitud fundamental del anarquismo. No se cierra nunca el debate continúa, y en eso hay mucha relación con las comunalidades indígenas. Hay lo que conocemos como Cananchahui, es la labor de esclarecimiento. Nos sentamos juntos, juntas, y esclarecemos los conflictos. Yo he estado presente en varios Cananchauis en el mundo aymara, cuando todavía previos al proceso de cambio. No me quiero poner triste, así que vamos a continuar. Comunalidades, por lo tanto, son modalidades del anarquismo que se enraizan en cada lugar de la tierra con aquellos gestos de cada gremio, sindicato, grupo de trabajo, grupo de afinidad, para hacer un mundo mejor aquí, ahora. El anarquismo no tiene esa visión finalista del marxismo, que dice la meta última es la sociedad sin clases. Hasta que lleguemos a eso hay que pasar por la esclavitud, por todo. Y ahorita hay esclavitud,
En Bolivia ahorita hay esclavitud, también hay feudalismo en la cátedra universitaria. El profesor que se hace dueño de una cátedra, que obtiene la titularidad de por vida, no hay forma de cuestionarlo, de decirle, oiga compañero, renueve un poco su policopiado o su literatura y no le cambie el título y presenta todos los años lo mismo con otro título. Yo me he resistido a hacer eso, porque me gusta pensar con libertad, y pensar con libertad es lo que diríamos la meta transversal de todos los anarquismos. Cuando Vicky en su conferencia sobre feminismos habló de la primera ola, de la segunda ola, de la tercera ola, yo diría, sí, ella lo dijo, y muy ciertamente hay una visión lineal historicista que dice primero viene la primera. No, la primera ola es la lucha por la igualdad. Todavía estamos pendientes de que nos consideren iguales los varones, que no tengamos que ponernos a la moda que ellos dictan o que las revistas de moda dictan para ser personas respetadas, que podamos tener cualquier modelo de cuerpo para ser respetadas. Esa lucha por la igualdad sigue vigente. Segunda ola, lucha por la diferencia. Claro, somos diferentes, tenemos útero, tenemos otro tipo de hormonas. En nuestro cuerpo anida la memoria de la humanidad, porque eso ya me puedes corregir, Rita, en las gónadas, no sé qué se llama, hay algo que nunca muere, hay un tipo de organismo o de célula que se renueva antes de morir, entonces no muere. Entonces en nuestras células habitan las madres arcaicas que nos han parido desde los principios de la humanidad. Por eso yo defiendo la idea de que todos tenemos una madre África que reconocer, porque en todos los estudios que se han hecho, el gene africano es el gene oriundo de la humanidad, y eso lo sabían los anarquistas. El reconocimiento de que hay una igualdad de inteligencias por el hecho de que el humano es un producto de una mujer que parió. Y ese momento no es el momento en que se irguió y que levantó la cabeza, es la versión masculina. La versión masculina es el Homo sapiens sapiens, que es lo más ignorante del mundo si uno lo evalúa desde los criterios actuales de qué es la sabiduría. La sabiduría no la maneja el mundo capitalista masculino egocéntrico de pisarse el poncho o el corbata o lo que sea para quitarse el espacio, y ese modelo lamentablemente lo están imitando algunas mujeres y lo están imitando algunas feministas. Esquitonearse el espacio de decir yo soy más alternativa que tú, yo soy más anarquista que tú. Allá tú, haz, haz tu comunidad, haz tu creación cotidiana. Eso es lo que pedimos las mujeres anarquistas, que seamos capaces de asumir nuestras comunidades de afinidad, nuestras familias no convencionales, que pueden ser de normalmente padre ausente, madre que cría hijos que tienen a veces diferentes padres, como en mi caso. Bueno, ¿por qué no podemos reconocer que dentro de eso hay también una cierta noción de la pureza femenina, del carácter arcaico de la noción que viene detrás del catolicismo, que es la noción de la Virgen María, ¿ya? Yo me gusta mucho el montículo porque hay la Virgen de la Concepción que tiene 8 estrellas y es un cerro, es el cerro de Llojeta. Vayan alguna vez a ver el cuadro de la iglesia del montículo, la Virgen Cerro pintada también en la Escuela del Barroco en Potosí, ¿no? Entonces, articulando, y yo sí considero
que hay un feminismo cheje, cheje que quiere decir manchado de rituales, de reconocimiento de la comunidad, de la relación con la tierra. Por eso es que no se necesita tener un cartel que dice soy anarquista porque está de moda ser anarquista. No, estamos en un reconocimiento de la memoria anarquista. Nuestras luchas son nada más continuación de las luchas de estas cholas que estuvieron luchando cotidianamente en los mercados porque el intendente pedía un derecho de piso a las mujeres para darles el chance de sentarse en el mercado, y a veces ese derecho de piso era entregarles a la hija más joven para una noche de placer. Fíjense qué perverso el sistema estatal, y hay que decirlo con todas sus letras. El trabajo que a veces hacen mujeres que se consideran las únicas feministas del mundo, las únicas que pueden defender a otras mujeres, es también un trabajo positivo por el hecho de que a las mujeres violadas, a las mujeres prostitutas les dan un apoyo, pero no son las únicas. Tenemos también la obligación de hacerlo cotidianamente, y esa cotidianidad de la lucha es lo que caracteriza a las mujeres anarquistas. Y también yo he hecho una puesta en escena, me he vestido de anarquista, me he puesto rojo y negro, ¿ya? Porque las señoras eran muy conscientes del lenguaje simbólico que manejan todos los días las clases dominantes. Entonces fueron a una convención, la convención de mujeres, donde estaban las señoras elegantes de la oligarquía, también señoras liberales, progresistas como María Luisa Sánchez Bustamante de Urioste, y gente, bueno, pues que estaban con el sufragismo, ¿no? Las que quieren votar, ¿no? Y las cholas se fueron ahí a hablar, a decir, ¿y por qué? Pues porque una de ellas propuso la igualdad de nacionalidades entre mujeres casadas con extranjeros, que tengan derecho sus maridos a la nacionalidad boliviana por esto. ¿Para qué se casan con extranjeros? Decían las cholas. ¿Quién les manda a casarse con extranjeros? Entonces había una actitud de cuestionamiento, que eso todo nos han contado las compañeras, y lo hemos convertido en un video que se llama Voces de Libertad, ¿ya? Que es un video que al final por cuestiones no tiene nuestros nombres, hemos optado por el anonimato en el año 80, y claro, sin querer queriendo hemos terminado militando en un movimiento llamado Anónimos, ¿ya? Pero no usamos ninguna máscara, mostramos la cara tal como somos. Entonces, feminismos, comunalidades y luchas anarquistas. Para eso, simplemente voy a referirme a algunos pequeños detalles de la hermana Petrolila y de la hermana Catalina. O sea, la Unión Femenina de Floristas, con Catalina Mendoza, Nieves Munguía, Petronila Infantes, Asunta Villacorta, Sabina de Baluarte. En realidad, Petronila era culinaria, la Unión de Culinarias. Todas esas fotografías, todas esas historias se van a exponer el día sábado en la ruta de libros, no en la noche de libros auspiciada por el alcalde Arias y por la ESID, sino en la ruta autogestionaria alteña. Somos parte de la ruta alteña. ¿Pero por qué? Porque Tembladerani es más cerca del Alto que de la avenida Camacho, al menos cuando hay trancadera. Entonces, así se ha fundado la Unión Femenina de Floristas. ¿Dónde es el soldado desconocido? Entre la calle Recreo y la Ayacucho, antes había en lo que es, había un mercado de flores. Siempre desde las abuelitas habían sabido vender ahí. Había coqueras, paperas, floristas, fruteras. Era un mercado chiquito. La riada ha pasado por encima del mercadito y se lo ha llevado. Ese día no ha venido mi mamá, a mí nomás me ha mandado. Yo iré a vender, le he dicho. Esa vez he vendido 70 centavos. Bien me recuerdo, una coronita de 25 centavos, dalias, tacones, algo así, todo se lo ha llevado.
nosotras paradas hemos escapado. La memoria tan precisa, tan detallista de la persona que cuenta los centavos para poder tomar el bus y que le alcance y que con esos centavos pueda comer su mamá, su hija, ¿ya? Yo tenía todo el tiempo la memoria de las moneditas, de los reales. Hoy en día, si tú vas a una barriada de Buenos Aires y quieres hablar de igual a igual con una casera migrante, te dice, págame 1.500. Eso quiere decir 1.50. No sé, las que van a donde las caseras deben tener esa experiencia. ¿Cuánto es? Es 1.000. Quiere decir 1, porque es la memoria de la inflación. O sea, esto de las memorias también implican recordar el valor del dinero, porque los anarquistas y los aymaras saben muy bien que el dinero es una convención social, y eso también lo sabía Marx, pero lo han convertido en una jerga indigerible. Los teóricos del marxismo, los que escriben libros, los que exhiben 8.000 volúmenes en una biblioteca que no prestan a nadie. Los anarquistas somos del acceso libre al conocimiento, y eso lo hemos practicado en el taller de historia holandina, ahora en la colectiva Cheje, que es en Tembladerani, nombre arcaico del barrio más arribita de la Plaza Lira. No sé en los mapas Google qué cosa se llamará, porque yo prefiero saber dónde sale el sol o dónde se oculta, y yo ya sé si estoy en el sur o en el norte y listo. El mapa Google es lo más confuso que hay. Bueno, por favor, no se confíen demasiado en toda esa tecnología, porque en cualquier rato se le ocurre al Bill Gates volverse evangélico y dejar todos los negocios del mundo, y por ahí lo cierra el Google, o por ahí lo liquidan como al Twitter, ¿ya? No tengan tanta confianza en los objetos que nos vienen de la tecnología del norte, que toda la vida nos ha dominado, y que los anarquistas sabían muy bien de dónde venía la dominación y ejercían un permanente acto de sabotaje, pero no un sabotaje de meter bombas que después te metan en la cárcel y después salgas en la foto y sales de la cárcel gracias a los abogados solidarios y te vas a... he estado en la cárcel 5 días. Ay, por Dios santo. Yo no hablo de las veces que estaba en la cárcel porque han sido muy pocos días. Me da vergüenza. Me da vergüenza. Hay gente que ha estado 2 años, 3 años. ¿Yo de qué voy a hablar? Luchas anarquistas en las cuales mujeres y hombres codo a codo, pero la memoria, por ejemplo, de doña Peta, cuando dice, ay, a mí me han hecho casar porque ya no podía andar sola en la ciudad, me tenía que poner pollera, porque mucho molestaban los hombres. Entonces mi mamá me ha hecho casar. Ay, dice, se ha ido a la guerra del Chaco, un verdugo era mi marido, feliz de que se ha muerto en la guerra del Chaco. Por fin he podido ser libre de escoger a mi compañero. José Mendoza Vera, sastre, anarquista, muy guapo, muy hermoso, hermano de Catalina Mendoza. Lo puedes pasar porque está colgado. Ese es José Mendoza Vera. Quiero pasar esta foto porque esta es una foto extraordinaria, gracias José, de toda la foto, de toda la manifestación que se hizo por la libertad de Luis Cusicani. Y ese gesto de pedir la libertad no era porque fuera muy heroico el Luis Cusicani, era 1930, 31, y resulta que los aprestos bélicos habían comenzado en 1928, o sea, la guerra de Chaco se la conoce como del 1932 a 35. La historia oficial nos miente. Es lamentable que no podamos poner en cuestión
ni lo que dicen los periódicos, ni lo que dicen los libros oficiales de historia. Y cuando se empieza a cuestionar a través de la historia oral, salen otras historias. Y efectivamente, en eso también yo quiero hacer un homenaje. Como hoy, Día de la Paz, nació mi padre, hace 110 años. Y en su memoria, él cuenta la lucha estudiantil contra Hernando Siles. Y esa va a ser la idea anarquista que a mí me lleva a tener mucho amor por mi papá y una bronca bien grande porque mi mamá quería que me case con un banquero. Y la verdad, desde ahí no sé contar billetes, pierdo plata, tengo una relación casi paranoica con el mundo del dinero, entonces siempre manejo mis moneditas en una bolsita de nylon para que no se me pierda, porque me ha inducido a odiar ese mundo de la élite y me ha parecido muy despreciable, pese a que era descendiente de unos antiguos caciques, de que en realidad, si uno piensa en los tiempos prehispánicos, yo me saco el chulo por ellos, pero ya si uno piensa en la colonia y el cacique mediador, el cacique intermediario entre españoles, yo no tengo mucho orgullo por mi apellido musical. Por desgracia, no sé por qué suena más indio que otros apellidos indios que la élite tiene. Illanes, acuérdense del superministro del GONE, es un apellido indio. Aymara, Íñiguez, Imaña, Imantaña es ocultar, ¿ya? Son apellidos indios, pero por desgracia suena más indio Musicanqui, y por eso me creen India en Europa y en Bolivia me creen cara. Y bueno, pues que me crean lo que quieran. Yo soy anarquista, soy libre de ser como soy. Y homenajeo a mi viejo, porque mi viejo tuvo la inteligencia de reírse de su propia historia y contó una anécdota, porque es puro lleno de anécdotas la historia y la memoria. No hay historia oficial, porque la historia oficial congela la vida cotidiana y convierte en una cosa rígida y única aquello que siempre está sujeto a reinterpretación. Y mi papá contó que cuando hicieron la revolución, estaba en un colegio fiscal en Cochabamba con Walter Guevara, con Juan Lechín, con varias que luego pasaron a la historia. Él cuenta que hizo un telegrama para la policía, el gobierno de Hernando Siles. Y el telegrama decía: estudiantes turbadores del orden, encarcélenselos. Estudiantes más turbadores del orden, exíleselos a La Paz. Esa memoria tan precisa del juego lingüístico, de que efectivamente había conseguido interpretar a estudiantes masturbadores como más turbadores por la ignorancia del Estado y la inteligencia crítica de ese movimiento estudiantil que no tenía ni Dios, ni ley, ni rey, y que bueno, mi viejo acabó siendo un médico, en fin, famoso, pero más amor por el arte y por los artistas que por ningún partido político, ¿no? Y amante también de toda forma revolucionaria, como fue Eliseo Reclus, como fue don José Mendoza Vera, que lamentablemente murió muy joven, y en el archivo que guardamos en Tembladerani y que vamos a exponerlo el día 21 en la Ruta de los Libros, van a poder enterarse de muchos más aspectos, porque voy a hacer una lectura pública, vamos a hacer todos una lectura pública de libros como parte del homenaje a ese objeto milenario de la cultura, que es el libro físico, el PDF, capaz catado con alguna de esas chiripiorcas de la computadora, y después buscas y te cobran. Te quieren suscribir y te dicen 41.000 billones de libros puede usted obtener si se mete a este sitio.
Yo, ¿para qué quiero 30.000 millones de libros? Solo quiero 4 libros importantes en mi vida. Nada. Con Google estamos fregados, con el Facebook estamos fregados, y los anarquistas no necesitamos renunciar del todo al Facebook, ni al Google, ni a las cosas de la modernidad, salvo yo lo protejo con una bolsita anarquista rojo y negro. Es muy bonito mi celular. Está comprado en eBay, bastante trucho por cierto, pero es finito, ¿ya? Eso es el modo de ser del anarquismo histórico, es sacarle un pelo al chancho capitalista, usufructuar de sus bienes sin que ese chancho capitalista te domine la vida, te convierta en un servil seguidor de modas, de sitios y de querer saber más. Hay un principio en el anarquismo que también tiene que ver con los modos de ser del anarquismo histórico, que huía de la Segunda Guerra Mundial y del nazismo. El principio de la libertad de creencias. Hay manifiestos en nuestro archivo que dicen: vengan todos a nuestra manifestación en la calle Sajama, nos vamos a reunir en la calle Sajama número 7, vamos a tener una manifestación. Pero hay absoluta libertad de creencias políticas y religiosas. Yo dije, pucha, creencias, o sea, que puede venir un facho y no. Compañeros, si usted quiere venir a la FOL, eso dijo don Lisandro Rodas Carpintero, si usted quiere venir a la FOL, primero demuéstrenos pues que sabe hacer algo, no solamente hablar, que no es solo teoría, algo siempre pues sabrá, carpintería, alguien, ese rato le vamos a estar creyendo. Y así ralearon a muchos, entre otros a Tristán Umarov, lo ralearon. Él se quiso acercar a la FOL. No así al Loco Borda. Al Loco Borda lo alojaron casi, lo adoptaron, porque el Loco Borda era un personaje anarquista práctico, no militaba en ningún anarquismo, pero era un tipo tan inquieto. Ha escrito justamente una obra llamada El Loco, ¿ya? Y esa locura es parte del estigma que nos acompaña a las y los anarcos, ¿no? Y gracias a esa locura estoy viva, estoy activa, estoy llena de ganas de volver a esta universidad que ha sido mi casa durante tantos años, y desde ahí tratar de hacer algo por mejorar la vida cotidiana de quienes se acercan a las aulas en las cuales espero dar clases el próximo año. Muchas gracias. Bien. Vamos a abrir el espacio ahora a todos ustedes y todas para, si quieren comentar, preguntar, ¿no? Intercambiar ideas con Silvia, tienen la palabra. No hay pena, hablen todos. Yo no les escucho muy bien, pero puedo leer labios. Bueno. Tengo un problemita con el COVID, me ha quitado el oído y me ha devuelto el olfato. Tengo un olfato finísimo. Fíjense cómo es de torpe la farmacopea, que nos dice que todos somos iguales. No, cada uno tiene un cerebro distinto, te afecta de diferente forma. Entonces tengo un problema con el oído izquierdo y por eso puedo leer labios, pero no escuchar muy bien. Entonces hablen clarito, traten de que los bigotes no les tapen los labios, y tranquilos, les voy a escuchar, mejor dicho, les voy a leer. Estamos con el compañero José, que también ha salido de esta universidad con gran orgullo, para invitarles a nuestra, pues decir, pues dónde es, qué cosa es nuestra ruta de libros. De una vez
ya que estás apareciendo por aquí. Ya, por favor, José, que haga la propaganda, tengo todo el derecho. Si en la tele hacen propaganda cada rato, en Spotify, en lo medio de un concierto te friegan, ¿por qué no puedo hacer un poco de propaganda anarquista? El 21. Ah, esta es una belleza, es una belleza. Lo tenemos. Buenas noches. Formamos parte de un grupo que se llama Colectivo Chiqui, con Silvia Rivera, y somos muchas personas, entre estudiantes, egresados y personas, en realidad cualquier persona abierta para cualquier tipo de persona que quiera acercarse. Hacemos un distinto tipo de actividades, como por ejemplo tenemos un huerto muy bonito en donde el apio del pueblo es el restaurante, es una pequeña broma a las ideas estúpidas de un señor que se anquilosó. Claro, sí, el apio del pueblo, y en ahí, digamos, también tratamos de utilizar lo mismo que cosechamos nosotros. Ahí también cocinamos con eso, tenemos bastantes verduras y vegetales que nosotros mismos cultivamos, y en ahí también hacemos un poco de actividades artísticas, de vez en cuando hacemos alguna fiesta. Bailamos chicha, nos encanta la chicha. Sí, y también tenemos una biblioteca, ¿no? Y el hip hop también. Sí, mucha chicha y hip hop. Tenemos una biblioteca de anarquismo, de la coca, es una biblioteca muy completa, ¿no? Y que está en realidad abierta para cualquier persona que quiera venir, ¿no? Y como les decía Silvia, vamos a estar el día día sábado en la noche, en la tarde, desde la tarde hasta la noche vamos a estar en la ciudad del Alto, siendo parte de esa ruta, ¿no? de la lectura de los libros, muy separado de lo que se está haciendo de aquí abajo, ¿no? Porque en cierta manera no compartimos, ¿no? Con la ideología de gobierno municipal de Quebrao, que no tiene muy buena perspectiva sobre lo que es, ¿no? Nos hemos desmarcado del Iván Arias porque está haciendo una barbaridad en la Plaza Baroa tan bonita. Ya lo han fregado al pobre Baroa, convirtiéndolo en militar, habiendo sido un héroe civil, y ahora le está poniendo un ancla rosada alrededor. Entonces ya por razones estéticas nos hemos desmarcado y hemos decidido celebrar la vida. Está muy difícil la vida, compañeros, con el cambio climático, pero eso no es motivo para irse a un café, tirarse de gran farra y llorar por el fin del planeta. Hay que hacer algo, y eso es lo que hacemos. Claro, sí. Y sí, eso compartimos ese estilo de vida, ¿no? En realidad, estar más en contacto con la naturaleza, con la madre tierra, y también ser parte de eso, ¿no? Alejarnos un poquito de la tecnología. Claro, aprender de nosotros mismos, porque en realidad todos hablamos y también compartimos nuestras experiencias, y somos en realidad un grupo que trata de aprender de los demás, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos. Y en la Feria del Libro vamos a estar con esto del anarquismo, y también con nuestras lecturas también, que también son parte, digamos, de las personas que forman parte del colectivo, ¿no? Bueno. Están haciendo donuts con harina de coca, ¿no? Todavía no conozco el experimento, pero estamos haciendo campaña de recuperación de la coca como una planta maestra y no como una cosa que se usa para malquistarse con todo el mundo y pelearse por espacios como el Tirnis, etc., ¿no? Entonces, defender a las plantas maestras es parte de nuestra vida de recuperación de la relación con la Pacha. Sí, vamos a ver con eso de la venta, digamos, de cosas haciendo las donas de coca. También van a ver queques de coca, y van a ver algunos platos igual hechos con nuestro huerto, y también van a ver lecturas, van a ver la venta de libros que nosotros también estamos haciendo. Tenemos los propios libros del mismo colectivo, revistas y libros, y también desde luego toda la todo el aporte, ¿no? Bibliográfico que exista de aquí, del hermano Silvia Rivera. Estamos haciendo libros cartoneros también. Los constructores de la ciudad estamos lanzando una segunda edición hecha a mano, colada a mano, con toda esa
iniciativa que tenían siempre los anarquistas para hacer las cosas por sí mismos y no a través de fondos X, porque ha habido también derivaciones, ¿no? ONGísticas de nuestra sabiduría ancestral, y queremos defender la posibilidad de recuperar nuestras versiones ancestrales y ser autogestionarios, vendiendo nuestros productos, como lo han hecho nuestras abuelas en los mercados, como lo han hecho nuestras queridas hermanas que han vendido flores, han vendido comida, y con eso alimentan el espíritu y también el cuerpo. Bienvenidos entonces a la ruta de los libros y vamos a continuar el diálogo. Gracias. Sí, mucho gusto. Solo hemos escuchado 21 de mañana. Sí, mañana. Mañana, Mañana. mañana de 6 de la tarde a 12 de la noche. Entonces va a haber de todo un poco, ¿no? O sea, va a haber la muestra de afiches de cuando el movimiento indígena era todavía una esperanza y todavía se proyectaba otra forma de hacer política, ¿no? Que se ha degradado un poco en estos años y está permitiendo que alce cabeza una hidra capitalista muy desagradable, pero no es motivo para dejar de luchar en lo cotidiano, ¿no? Entonces, bienvenidos para también registrar, también al Facebook pueden meter, pero mi conferencia yo no quería esa interferencia de pensar que me van a mirar la cara, que me van a decir like, no me gusta Facebook. Estéticamente no es interesante. Diseñen algo los diseñadores de la OMSA que supere estéticamente. Es feo el muro, es cosas no me gustan. Nosotros volteábamos muros. Estoy diciendo nosotros históricos. Los anarcos volteaban muros. Sí, bueno, entonces están todos invitados, ¿no? Para el día de mañana. Gracias. Bien, no sé si alguien quiere participar, quiere alguna pregunta, adelante, por favor. Buenas noches, doctora Silvia Rivera. ¿Me escucha? Hola, ¿cómo estás? De tanto tiempo te estoy Sí, yo soy Héctor Luna y yo también fui su alumno, no sé si ya recuerda, 20 años ya, ¿no? 20 años que han pasado. Yo quería preguntarle sobre, no sé si ha visto esta película Roma, que en México pues era toda una... Roma, Roma. de Fellini. No, la otra. Es Roma sobre es la historia de una joven oaxaqueña que lo llevan a Ciudad de México y trabaja de empleado toda su vida, ¿no? Entonces... ¿De una joven de una joven indígena? Sí, sí, sí. Ah, wow. Ah, ya. Colonia Roma. Colonia claro. Roma, sí. Claro, es la Colonia Roma, lógico. Sí, Sí. la he visto. Sí, y también acá en La Paz, en 2017, hay una película que se llama Zona Sur. Muy diferente las dos películas. Sí. Entonces ahí vemos esa relación patriarcal. Bueno, la de Cuarón es una película en blanco y negro. Por ejemplo, eso es una opción estética muy distinta de Zona Sur. Sí. Zona Sur es totalmente actuada con unos ejercicios de cámara verdaderamente, con unas grúas carísimas puedes hacer un plano circular. Un plano circular no, es un lujo que los cineastas no nos podemos dar. Yo he hecho 4 películas cámara en mano, con todas las fallas del cámara en mano. Sí. Con David Quispe hemos filmado cuando han ido a saquear yungas los milicos, cámara en mano, ya. Entonces, porque no había trípode, porque no había plata para el trípode. En cambio, Cuarón, ¿qué ha hecho? Ha hecho un ejercicio de automemoria. La de Colonia Roma es bastante hermosa película, muy distinta, porque no tiene ese nivel de actuación forzada que tiene Zona Sur.
Zona Sur es un ejercicio elitista de cine que quiere ganar en festivales. Cuarón ha ganado el festival, pero no es que se lo ha propuesto. Ha trabajado, yo creo, con actores naturales, como un poco como nuestro Sanginés en sus primeras épocas. No sé si te convence mi respuesta, pero a mí Zona Sur, habida cuenta de todo lo que después ha pasado también, porque Joaquín Sánchez luego ha cobrado $1 millón para armar la museografía del Museo de Evo Morales en Orinoca, me parece muy desagradable el elitismo de esa película en comparación con La Colonia Roma. Por suerte he visto las dos películas, porque últimamente ya no hay caso ni de ir al cine, no, porque puros sonceras ya muestran, ¿no? Y no tengo acceso a películas por internet, que pues muy caro suscribirse, ¿no? Entonces me recuerdo muy bien las que he visto. Muchas gracias. ¿Querías decir algo más? No, solamente pues Mi opinión sobre las un dos. poco, sí, la opinión. No es que- anarquista para nada el Cuarón, porque ha hecho muchísimas películas de todo tipo, pero su opción ha sido importante en cuanto al manejo de cámara, en cuanto a los planos, esas subidas de gradas, ese momento en el mar, cuando se ve el afecto, o sea, la importancia del afecto, de conectar el afecto con el intelecto, es parte de la ética anarquista, de no separar el mundo de la cabeza del mundo del corazón, y también es parte de la ética aymara. O sea, en términos teóricos, el mundo andino tiene una noción integral del cuerpo, y el cuerpo es parte de un cuerpo mayor, que es el cuerpo de la tierra. Entonces, reconocer esos elementos en esa película está mostrando un gesto muy rico. En cambio, casi no hay nada de eso. Hay la chica lesbiana, hay el chiquito, hay solo un momento hermoso, que es cuando el chofer y la empleada doméstica hablan en aymara, ¿ya? Y luego el chiquito aparece en un ritual. Ese es el momento, yo diría, por carambolas, que le salió bien al Valdivia, pero no, esa película tiene un toque elitista a nivel de manejo técnico que no corresponde a nuestra realidad de cine pobre, de cine de guerrilla, el cine guerrilla, ¿no? El cine que capta el instante, que trabaja con lo que encuentra. Hay una buenísima escuela de cine en el Alto, en la UPEA. Entonces la carrera de cine acá deja bastante que desear, porque se la han quitoneado entre historia y comunicación, y cuando yo he dado clases de sociología de la imagen querían que mis alumnos eran 190. Y ¿cómo vas a enseñar cine a 190 personas? Entonces me redujeron a 80, y todavía dije, no, lo siento mucho, no puedo dar a 80 personas. Al fin di a 40, de los cuales 10 hicieron excelentes ensayos visuales. Esa es la crítica que yo hago a esta universidad, y también una crítica muy sentida de que por favor quiten mi nombre, pongan el nombre de Catalina Mendoza. Yo les hago toda la infografía, lo que ustedes quieran, y cuando yo pase a habitar el mundo de los ancestros, yo les acepto que en el primer Todos Santos que me hagan, yo les voy a reñir, ojo, les voy a reñir, me voy a reivindicar con el nombre del auditorio, porque me parece muy redundante. Ya no voy a poder dar conferencias aquí, porque me va a dar vergüenza la redundancia. Yo escribo bastante bien porque me cuido mucho, y cuando corrijo a los hermanos que vienen a presentarme su tesis, lo primero que me fijo es no redundancia, y eso ha mejorado mucho la escritura de tesis. Entonces, porfa, póngale Catalina Mendoza.
Bien, por favor, Sí. sigue adelante. Sí, buenas noches. Silvia, tú que has tenido este acercamiento a través de la investigación y has podido conocer a estas mujeres anarquistas, ¿no?, de los años 20. He tenido ese privilegio. Sí. Sí. ¿Cuál era el pensamiento que ellas tenían en relación a su identidad indígena? Bueno, a nosotras nos cuestionaron, porque no se olviden que también pertenecen, mujeres y hombres anarquistas, pertenecen, pero sobre todo los hombres, a un horizonte liberal. O sea, hay una especie de noción civilizatoria, porque si ustedes se fijan, bueno, se van a fijar mejor si van a la exposición de fotografías, hay mucho terno y corbata, ¿ya? Y hay un decoro en el vestir, el decoro que no impide que la chola vista como chola, porque también hay un decoro en el uso de la pollera, ¿no? Y un decoro que además lo utilizan de un modo estratégico, es decir, el momento que se trata de ir a una convención de mujeres se ponen los mejores aretes, faluchos, ¿no es cierto? Y van elegantes con manta de vicuña. Y las señoras dicen, ay, ¿de qué hablan? De pobreza esas mujeres, ¿no es cierto? A nosotros nos cuestionaban los propios viejitos anarquistas. Nos decían, ¿cómo, compañera, masca coca? Eso es cosa ya pasada, ya es hora de superar esa cosa. Y bueno, nos tomábamos un té con té, que también pues es parte de nuestros consumos no muy sanos, ¿no? Entonces había esa contradicción, ¿ya? Pero las mujeres no. ¿Por qué yo he homenajeado a mi papá? Porque fue quizás el último que no era de su familia en ver la vida a doña Peta cuando la llevamos al hospital, cuando la recogió en su autito Opel en Villa Carajo, se llamaba la calle que ahora es la avenida Roma. Ahí vivía doña Peta en una enorme casona que se fue haciendo poco a poco, y ahí la recogimos para llevarla al hospital. Y en el hospital doña Peta me decía, Coquita, tráemelo, Coquita. Y entonces yo clandestinamente llevaba y veía que nadie nos miraba y nos aculicábamos con doña Peta. Entonces hay una cosa bien distinta en una ética de las mujeres, y por eso los varones, cuando hablaron de las mujeres, dijeron, ellas han estado a la cabeza, todos los gremios masculinos se han convertido, han sido tentados por el Estado, y se han dividido. O sea, había carpinteros de la FOS, Federación Obrera Sindical Socialista, y carpinteros de la FOL. Había sastres, no, los sastres nunca llegaron a ser de la FOS, porque se consideraba el sastre como algo que no era obrero, de algún modo, no sé por qué, el sastre no era para... Pero bueno, había peluqueros, había aurigas. Los aurigas hasta ahora se recuerda el colectivo 2. El colectivo 2 tiene memorias de la época en que los choferes se llamaban aurigas, memorias. Y bueno, después se volvieron sindicato de choferes. Pero choferes, ¿qué es? Chauffeurs. Es una palabra francesa, ¿ya? Y quiere decir otra cosa. Quiere decir carros cerrados que permiten dar calor. Chauffeur es calentador, ¿ya? Se re que te interpretaría mal si lo tradujéramos al castellano. Pero bueno, choferes es eso. Y los viejos, que queda un solo colectivo que tiene más de 80 años, un solo sindicato, Eduardo Barón, que es el colectivo 2. Y hemos peleado mucho tiempo para que no lo relocalicen, ¿no es cierto? Entonces, hay memorias todavía, hay el sindicato de veleros, todavía hay el sindicato de veleros. Veleros eran parte de la FOL. Y todavía hay memoria de viudas de veleros. Entonces, esa forma de ser a mí me llevó con doña Nieves Murguía y con la Sara, que fue la sobrina de Catalina Mendoza, el haber
desarrollado una relación privilegiada de orden afectivo, ¿ya? Claro que sí, con los varones también, don José, don Lisandro eran maravillosos, ¿cierto? Pero no, las mujeres no podían venir a las reuniones, entonces nosotros íbamos a buscarlas y entrevistamos a Catalina 3 meses antes de morir. A Petronila muchísimo, y hemos hecho una película en el CIDEM, hemos hecho varias cosas para poner de relieve, y eso sí es muy bueno. Los audios grabados en cassette se conservan en nuestro archivo, pero pues estamos buscando alguna forma de financiar su digitalización. No tenemos los recursos. Es una de las razones por las que me interesa volver a la universidad, para ver si puedo presentar un proyectito de digitalización de archivos, porque tenemos muy poco digitalizado. Están en cassette, son cassettes, pero el cassette no muere. El vinilo no muere. Fíjense cómo durable es la antigua tecnología. Y ahora todo es obsoleto ese rato. Entonces por eso las señoras tenían esa relación afectiva de mandarme un ramo con mis 60 años y decir, y mis amigas de Gringolandia que vinieron y dicen, ¿cómo es posible que te parezca festejable tener 60 años? ¿Por qué no? ¿Acaso no vamos a envejecer todas? Porque en Estados Unidos hacen miles de cosas para disimular su edad. Y a mí eso me parece una barbaridad. O sea, ser como somos es parte de la ética. Y eso lo dice doña Peta, lo dice en sus testimonios. Queremos ser como somos libres, no queremos que nos metan ni carnet de identidad, ni que el cura nos case. No tenemos necesidad de que nos avalen las instituciones del Estado. Doña Catalina tenía un problema muy fregado porque terminó siendo invitada fuera del país y no tenía carnet de identidad. Le mandaban plata a sus sobrinos de Londres, de no sé dónde, migrantes, y era un lío cobrar, y ella hasta el último no ha tenido carnet de identidad. Entonces, la lealtad, la perseverancia, la capacidad de sostenerse en una postura y no transigir en el alma, ¿no? Es parte de la ética anarquista. Y eso nos han enseñado las señoras, las mujeres. Ya han hecho fiesta a Raúl Salmón, porque les ha abierto el pasaje de las flores, después de que las han botado del Obispo Bosque, que es esa placita donde está, hay sitio del famoso Casa del Pueblo, casa no sé qué, ese monumento al falo, ¿ya? Ahí sitio está una placita que se llama Obispo Bosque. Ese fue durante muchos años el mercado de las floristas, hasta que lograron, bueno, y después con la desgracia de la renovación del mercado Lanza y la desconstrucción y la destrozo de lo que pudo haber sido remodelado dignamente, desapareció. O sea, es muy poco lo que queda. Todavía doña Nieves y un grupo de gente estaba haciendo su tesis, la Nina Mancilla, sobre eso, lucharon por no ser dispersadas y se opusieron al alcalde del Granada. Lamentablemente perdieron la batalla y hoy día las floristas están casi irreconocibles. Yo ya no sé dónde ubicar a la nieta de la Nieves Montilla, pero todavía conservo la manta de chola que ella me ha regalado. Y con esa manta a veces hago ciertos gestos de luchas simbólicas para defenderme de la acusación de loca. Adelante. Sí, Marcia. Bueno, gracias Silvia por la conversa, que siempre es iluminante escucharte. Dos cosas que me gustaría y creo que
lo has mencionado, pero no muy en profundidad. La relación que existía con los anarquistas, la relación que existía de los anarquistas con el... ¿Anarquistas de qué? Los anarquistas con el movimiento indígena. Son los líderes del movimiento indígena. Entre los anarquistas y los líderes del movimiento indígena. Ah, hubo pues Una. unos nexos Esa es importantes. una. Ya, esa es una, ya. Y Ya. la otra es, un poco, me gustaría saber un poco la visión o la cosmovisión anarquista, ¿no es cierto? Porque resulta ser que en el mundo indígena, la visión del mundo siempre es, aún así no se haga y no se diga mucho, es importante la Pachamama y las otras tres sí, pachas, sí. ¿no? Entonces, un poco, ¿cómo entender el anarquismo? Bueno, ahí ¿Será hay porque unos tiene nexos. una memoria corta o por alguna otra razón más? Ya, yo he escuchado la síntesis de lo que me has preguntado. En cuanto a la primera pregunta, la relación entre anarquistas y movimiento de caciques apoderados, Claro, concretamente, claro. se daba en el tambo del carbón, se daba en lo que fue el tambo del carbón, en el antiguo Mercado Rodríguez, que todavía yo he conocido, y todavía venden carbón, ahora no sé dónde lo hacen, pero antes lo hacían ahí, porque traían los grandes atados de queñua, que es de donde saca, o de maderas muy duras, de que es de donde se... El horno de carbón, yo lo he conocido en Pacajes, es un horno inteligentísimo, porque tiene un solo huequito y no bota humo. Entonces puede hacer en la ciudad, si se sabe manejar el viento. Y eso solo saben los guairadores, los descendientes de mineros arcaicos. Entonces, esa relación la tenían los mañazos, que son los carniceros. ¿Por qué les llamamos mañazos? ¿Dónde has visto, en qué país le llaman mañazo a los carniceros? Bueno, Rosana Barragán ha detectado en su estudio sobre la ciudad de La Paz en el siglo XIX que había un ayllu mañazo, que era un ayllu que terminó tragado por la ciudad. Entonces los matarifes han sido herederos de una tradición gremial que estuvo vinculada con la FOL y a la vez con los caciques apoderados, porque sufrieron una expropiación sistemática de tierras de parte de la expansión urbana, ya no de latifundio. Porque, ¿qué era la ciudad de La Paz? Era una ainoca, del control de pisos ecológicos, no sé si acordarán de Murra todavía en esta carrera que es medio desmemoriada, había interdigitadas posesiones de diferentes ayllus. Hay ayllus de Huaki en Achocalla, hay ainoca de Huaki en Achocalla, hay ainoca de diferentes ayllus en la ciudad de La Paz, hay pedazos de Huaki, pedazos de diferentes lugares que tú sabes porque has hecho tu tesis sobre Huaki. Entonces, esa interdigitación hizo que perdieran tierras y que indígenas ricos también pudieran tener sede sindical, repartir tierras en su gremio, que es lo que hicieron los Llana. Y Fermín Llana es el gran historiador de los albañiles. Entonces, albañiles tuvieron mucho nexo con el mundo gremial anarquista, mucho, pero sobre todo los mañazos. La tesis, el libro de Judith López del Taller de Historia Oral Andina cuenta la historia de gremio, de ayllu a gremio, de gremio, y termina en comparsa, los mañazos. El último giro es que ahora son una comparsa del Gran Poder. Entonces es bien interesante cómo hay una transformación urbana a partir de ese nexo tan fundante. Luis Jusicanqui conoció a Santos Marcatola. Eso está documentado en la investigación del TOA y hubo una discusión sobre ese tema que la grabamos y se publicó en un boletín de historia oral
en el taller de historia andina. Entonces sí hubo ese nexo, pero además hubo el nexo muy fuerte con la FAD, Federación Agraria Departamental, cuando Marcelino Yanque de Jesús de Machaca fue el militante de la Federación Agraria Departamental y a la vez sobreviviente de la masacre de Jesús de Machaca. Entonces, nexos que hemos identificado son al menos esos dos, albañiles y constructores, y por otro lado, mañazos, matarifes, carniceros, porque había carniceros de ovinos. Santos Marcatola era comerciante de carne, de ovino, y habían los de que vendían carne de llama, carne de ovino, carne de vaca, muy pocos, porque eran más los que hacían el trabajo de carneado en el campo. Hasta el día de hoy en Palcoco se carnean llamas para hacer el charqui, la cecina que se lleva a yungas, ¿no? Es un charqui que es flexible y que no se deteriora, que no se seca, ¿no? Que es el único charqui que a mí me gusta porque es de llama, ¿no? Ahora la llama se ha vuelto carísima porque ahora está de moda, que no hay colesterol, que no sé qué. Bueno, pero si quieren a lo antiguo, yo les doy la dirección, ¿no? Es en la Pedro de la Gasca y lo que es la anterior a la UIU, donde se venden electrodomésticos. Ahí paran los que venden cecina de llama a la antigua, deliciosísima. Y en lugar de estar a la moda del supermercado, pueden hacer el ejercicio físico de conectarse con la historia. Quién sabe, va a desaparecer muy pronto los nietos, pero hay todavía huellas de todo eso entre los mañazos, que hoy día ya son nietos y que ahora bailan con unas matracas de toros. Todo ese simbolismo también lo han trabajado los gremios urbanos, ¿no? Segunda pregunta. ¿Qué decías en la segunda pregunta? Yo te iba a responder que en Huaqui mataron a Prudencio Calizaya. Prudencio Calizaya fue un hombre extraordinario, luchador por la defensa de la tierra. Lo asesinaron vilmente en el cuartel de Huaqui. Lo torturaron, le arrancaron la lengua. Fue brutal y su juicio está en el Archivo de la Paz. Es un juicio que quedó trunco, 40 años duró su juicio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo una viuda de Huaqui puede tener el dinero para poder sostener un juicio de 40 años? Por la solidaridad anarquista internacional. Porque Luis Cusicanqui recibía donaciones y él habla de su hermano Prudencio Calizaya. Habla de Prudencio Calizaya como un hermano suyo. Y cuando Luis Cusicanqui publicaba en el periódico Brecha del Ecuador, de Uruguay, firmaba Indio Aymara. Eso te da toda la pauta del gesto que han tenido los anarquistas hacia los luchadores indígenas. Y esos luchadores indígenas estaban en la memoria de aquellos anarquistas que nosotras hemos entrevistado con Zulema Lem, ¿ya? Entonces Zulema y yo hemos hecho una labor de rescate de la memoria que sigue siendo vigente, yo pienso, si es que no nos dejamos convencer por la instantaneidad a la que nos someten los medios modernos, que están haciendo mucho daño a nuestros niños, hay chiquitos que solamente que se acercan al teléfono y hacen así, ¿no? Porque están acostumbrados a cosas que yo apenas estoy aprendiendo, digo. Entonces, nuestro arcaísmo como generación, por lo menos yo diría, yo soy mucho más arcaica que muchos de ustedes,
pero es porque yo reconozco los nuevos métodos de control social del capitalismo transnacional, hoy día disfrazado de China, de Brasil, de lo que ustedes quieran. Y siempre el anarquismo ha sido un luchador contra todas las máquinas de opresión, porque mi tío abuelo Luis Cusicanqui, ¿qué hacía? Estaba trabajando en una empresa, trabajaba en una empresa para ganarse la vida, como mecánico. Entonces, en la noche, con complicidad de carabineros que estaban rondando el movimiento del 1931, que fue una especie de nexo entre jóvenes, que luego se plasmó de mala manera en el MNR, que es el mundo cholo, el mundo de color, llamémosle. Entraban de noche, el portero les dejaba entrar, todos muy secretamente anarquistas, sacaban la máquina. Durante la noche copiaban todas las piezas en cera y la armaban de nuevo y costaba una décima parte de lo que la empresa pagó importando la máquina de Alemania. Máquinas alemanas de imprenta, máquinas de fabricación de no sé qué, han hecho varias máquinas. Entonces para ellos han creado máquinas piratas. Si pudiéramos hacer eso con el internet, con el Facebook, qué sé yo, seríamos chapó, pero no hay, pues, no hay. La iniciativa anarquista era horadar al capital por dentro y hacerse al loco. Don Juan de Dios Choque es el nombre que tiene nuestra biblioteca, estuvo en la revolución de 1931, que fue un intento abortado de aliarse con una generación muy maltratada de reclutas del ejército, ¿ya? O sea, eran del ejército, no eran carabineros. Y fracasaron, porque los delataron, porque hubo todo un mal coordinación y porque los milicos se echaron para atrás. Entonces los corretearon gravemente, y era enero, era el mes de enero. Entonces Juan de Dios Choque estaba con Luis Cusicanqui escapando, metió su revólver en la orilla del Choqueyapu, en una ladera, lo escondió, se fijó bien dónde, qué sé yo, y bueno, cayó una tormenta grave de enero y borró toda huella, y su revólver Colt tan apreciado por él nunca pudo ser reencontrado, ¿no? Eso me ha contado don Juan de Dios, vivía en Chililaya, era pues una cosa extraordinaria, una aymara anarquista, pero no había sido tan extraordinario. Lo que pasa es que sabemos poco. En la foto que tienen ahí van a ver mujeres de yungas, afros. En Chulumani, yo el año 85 he encontrado en la biblioteca de Chulumani un documento anarquista. No me lo he podido robar, tampoco lo he podido fotocopiar, no tenía cámara, pero nunca me voy a olvidar que llegaron a Chulumani y también llegaron a Arica. En el archivo que tenemos hay cartas en aymara de un dirigente que hoy día se consideraría peruano, pero él se consideraba boliviano, ¿no? Tiñini se llamaba. Y hay cartas que le escribe en aymara a, o sea, un Tiñini que vive en una triple frontera entre Chile, Perú y Bolivia, está manejando un horizonte de memoria previo al Estado-Nación. Entonces, para mí el anarquismo es la recuperación de la identidad previa al Estado-Nación. Tenemos regiones, tenemos ríos, cordilleras, esa es la identidad que a mí me interesa. No la nación. La frontera cambiante de la nación boliviana es una vergüenza. Si uno se identifica con el mapa de la nación, tenemos que manejar unos 5 mapas Google para tener memoria. Entonces, la nación nos ha capturado la memoria
nos ha convertido en chauvinistas, no nos damos cuenta que el contrabando no es más que reeditar rutas previas a la formación del Estado-Nación. El último cacique de mi familia que tuvo alguna cosa que ver con el mundo aymara, porque hablaba aymara, Fermín Cusicanqui, hoy día sería considerado un contrabandista, porque metía de todo un poco de Chile, porque hizo construir el puente de la Concordia y cobraba el peaje, porque heredó la ruta de arriería de los más antiguos ancestros y construyó una casa enorme, y cuando se juntaba con sus cuates en París hablaban en aymara y los creían príncipes de la India, porque eran bien morenos, vestían ternos de gabardina y hablaban un idioma raro. Entonces los británicos decían, son príncipes de la India. Eso me contó mi abuela. Entonces mi memoria personal está muy entretejida con estos recuerdos recuperados del archivo, ¿no? Entonces, entre archivo y memoria debería haber un nexo muy fluido. Cada uno tiene memorias familiares y cada quien puede hacer un rastreo genealógico de su nexo con la Pachamama o con otra Pachamama de Europa. También hay Pachamama. El mundo es, el planeta Tierra es uno solo, y en todo lado están sufriendo sequías, inundaciones, tsunamis, terremotos, guerras. Todo lo que es injusticia compete a los anarquistas. Gracias, me estoy cansando. Gracias, Silvia. Muchas gracias a todos. Me alegro que me hayan escuchado.